Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí desde Lyon, Francia, en nuestra asociación France Colombie Solidarité, en nuestro programa Voces de Liderazas y Líderes Sociales. Hoy nos acompaña una gran amiga, Ana Erazo, concejala de Cali, hoy desde Cali, de la ciudad de la salsa. Buenas tardes, Ana, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias a Mauricio por esta invitación, a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando allá desde Lyon. Muchas gracias de verdad por abrir estos espacios, estos micrófonos para poderles contar un poco cómo estamos viviendo la coyuntura y el momento político de nuestro país. Así que, pues, bienvenidos y bienvenidas para seguir conociendo nuestra Colombia y sobre todo para seguir posicionando las voces de quienes queremos transformarla, desde quienes soñamos con una Colombia distinta y cargada de dignidad. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Y sí, como todos los jueves, estamos aquí para lo que tú dices, es un espacio para las personas, los líderes que quieran expresar todas sus ideas. Como en Colombia, sabes que los medios de comunicación son del Estado, pues estos medios están, la idea es esto. Buenas tardes, Clara, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación a Ana para compartir todo su conocimiento. Hola, Pati. Hola, gracias, bienvenida y bienvenida, Ana. Gracias por tu energía, por esa esperanza y por esa fuerza. Gustavo, buenas tardes. Hola, Mauricio, Clara, Patricia. Hoy tenemos una invitada de excepción, Ana Erazo, ¿verdad? Que lo ratifico como lo decía hace unos momentos antes de estar en vivo. Esa alegría, esa admiración tan profunda de ver esa generación que tú representas, que tú expresas y que plantea un nuevo país en condiciones tan difíciles. Es admirable y reitero mis felicitaciones. Además que vienes de una ciudad que ha vivido muchos procesos sociales, económicos, políticos muy complejos. Hablar de Cali es hablar prácticamente de todo un mundo, de toda una realidad atravesada por mil dificultades. Hoy seguramente los toca mucho y he visto un poco que se han planteado tareas de solidaridad con Buenaventura, con la gente de Buenaventura, que una vez más está gritándole al país: existimos, respeten nuestro derecho a vivir con dignidad. Realmente desgarra el corazón ver las condiciones de la población en Buenaventura, pero también admirable es su valentía y su rebeldía para enfrentar tanta injusticia y tanta exclusión como tú lo hablabas hace un momento. También, y seguramente tú hablarás un poco más de eso en el transcurso de este conversatorio, de esta entrevista. Quería decir también un poco que estamos siendo retransmitidos por una asociación hermana desde Suiza y otra en el País Vasco del lado español. También, por último, quería saludar eso a lo que tú referías, esa esperanza, como lo llamó Patricia, de plantearse un proceso de unidad, de nuevo país, de construir una alternativa entre muchos y entre muchas. Yo les decía, yo soñaba o sueño con esa propuesta de país campesino, indígena, negro, juvenil, feminista, obrero, popular y de izquierda. Y pienso que eso comienza a construirse con generosidad, como es el corazón de nuestro pueblo colombiano. Solamente esas palabras para decirte, Ana, bienvenida. Dianita, bienvenida, Ana, y como dice Gustavo, ¿no? Gustavo ya expresó muchas cosas, y entonces para nosotros la conocemos, la seguimos en las redes, todo lo que haces, y queremos saber para nuestras personas que nos siguen en el canal, ¿quién es Ana?
Bueno, pues Ana Erazo es una egresada estudiante de la Universidad del Valle, que es una universidad pública de la ciudad de Cali, en Colombia, que como estudiante de la universidad pública pues fue tocada con esta realidad que nos lleva a reconsiderar otras formas desde la manera crítica de ver el país. Soy politóloga, egresada de esta universidad, también tengo una maestría en estudios urbanos y actualmente estoy cursando una especialización en gestión pública, un poco para conocer más desde adentro el nuevo ejercicio que estoy desarrollando desde la institucionalidad. Soy líder social, defensora de derechos humanos y ambientales, hago parte de dos procesos hermosos y maravillosos que han sido los que me han formado como mujer, como líder y como sujeto político, que es Congreso de los Pueblos y Ciudad en Movimiento, y bueno, feminista popular, ambientalista y actualmente concejala del distrito de Santiago de Cali, por el Polo Democrático Alternativo. Muy bien. Pues, Muy bien, Ana, gracias por esas palabras. Bueno, conocerte. Precisamente yo quiero comenzar con una pregunta referente a algo que dijiste de los feminismos. Precisamente hoy es el Día Internacional de la Mujer Científica, Mujer y Niña Científica, y hay muchas actividades frente a eso que reivindican como la lucha de las mujeres frente a todo lo que se le ha invisibilizado. Quisiera que nos dijeras qué significa eso de feminismo popular. Bueno, pues mira, voy a ser muy sincera, yo llevo más o menos 12 años de lucha y debo reconocer que no siempre he sido feminista. Mi feminismo lo he venido construyendo hace más o menos unos 4 años, más desde el reconocimiento de la identidad de ser feminista. Sin embargo, digamos que en el accionar con el movimiento campesino, que es donde más me he encontrado en mi construcción como líder social, pues ya veníamos aplicando eso que es el feminismo. Entonces luego nos fuimos dando cuenta que se venía configurando o más bien resaltando toda esa labor de la tercera ola del feminismo que en América Latina pues había generado bastante impacto y que nos demostraba que habían unas relaciones desiguales marcadas por el patriarcado que nos llamaba a nosotras a dar una lucha por la reivindicación de nuestros derechos, pero sobre todo para eliminar esas desigualdades. Entonces ahí fue que uno pues ya fuimos como entendiendo, es el feminismo, o sea, lo que veníamos haciendo en el accionar, luego lo fuimos identificando en el marco del feminismo, que además debo decir, pues en Colombia, gracias a la vida, se ha venido configurando cada vez más nos declaramos mujeres feministas y dentro de ese feminismo pues hay diversidad de feminismos, hay feminismo radical, hay feminismo liberal, yo me considero feminista popular o comunitaria porque ahí es donde formé mi liderazgo, pero además sobre todo porque entiendo que además de esa dominación patriarcal, también hay una dominación que se enmarca en la lucha de clases, ¿sí? O sea, eso es una cosa que es realmente marcada, o sea, la lucha de clases de las obreras, de las mujeres campesinas, que nos identificamos en esa disputa por la lucha de clases, pues uno va reconociendo que además de ser mujer y reivindicar nuestros derechos, también tenemos que reivindicarnos contra esa marcada división de clases. Mi feminismo lo formé sobre todo en el CNA, que es el Coordinador Nacional Agrario, y fue donde empecé a conocer a las mujeres que venían haciendo un trabajo de mujeres como tal, y ya luego en Cali pues se ha venido consolidando en los últimos años una articulación que es el Movimiento Social de Mujeres, en donde a ellas les debo haber aprendido mucho más del feminismo, de las olas del feminismo, de las luchas del feminismo, y ahorita pues estamos encontrándonos no solamente en la reivindicación de derechos laborales y económicos, sino también de nuestro cuerpo, ¿no? Las hermanas argentinas nos han mostrado mucho sobre este tema pues de la IVE, de cómo nosotros también podemos decir sobre nuestros cuerpos, y ahí nos vamos encontrando. Entonces ha sido una construcción de muy corto tiempo, pero que para mí es muy sólida porque se basa en lo comunitario, en lo que somos como mujeres desde el barrio, desde la vereda y desde ese espacio más del sentir popular como sujeto pueblo que se encuentra en una disputa de clases y sobre todo por la construcción de poder popular.
Gracias. Bueno, gracias a Ana. Realmente quisiera preguntarte, tú eres concejala de una de las ciudades más grandes capitales de Colombia. Saliste elegida por el Polo Democrático. De igual manera, también salieron elegidos Alexander López, que estuvo aquí en Lyon, nos visitó hace muchísimo tiempo. Estuvo también Wilson Arias, también hace parte del Senado y del Polo Democrático, ¿no? Sabemos que tú eres una mujer muy involucrada en todos los que son los movimientos sociales, pero quisiera preguntarte, ¿cómo fue esa campaña? ¿Cómo fue esa campaña concejal? ¿Cómo fue? Porque yo me imagino o pienso que hay mucha presión de intereses, de todo. Entonces yo quisiera que nos comentaras cómo pasó todo esto. Bueno, decirles de entrada y contarles así rápidamente, cuando nosotros estábamos así empezando el movimiento social en el Congreso de los Pueblos, decíamos que la lucha institucional no nos representaba. Decíamos que estábamos construyendo un Congreso de los Pueblos que era paralelo al Congreso de la República, porque esos espacios institucionales no estaban legislando para el pueblo. Entonces, en ese momento éramos pues no abstencionistas, pero sí éramos poco crédulos de los espacios institucionales. Posteriormente, con el caminar del tiempo, se empezaron a dar debates al interior de nuestro proceso, que es el Congreso de los Pueblos, sobre por qué no acompañar la lucha del movimiento social con la lucha del movimiento político. Es decir, si estábamos en la calle, si nos movilizábamos y bloqueábamos carreteras para pedir leyes, pues ¿por qué no estar en los espacios donde se construyen las leyes? Entonces, en ese momento, después del paro agrario, pues se dio como un fortalecimiento del movimiento social que decidió dar ese salto a la política institucional, y en eso llegaron pues Alexander López, pero también llegó una persona que es a quien yo admiro mucho, porque pues fue quien me enseñó mucho esto de la política institucional, que es el senador Alberto Castilla. No sé si lo han escuchado, creo que sí, también. Claro que sí, claro. Pues yo trabajé con Alberto, y Alberto todo el tiempo hablaba de un pie en la institución y miles en las calles. O sea, que el sustento de estar en la institución eran las miles de personas que estábamos en las calles para hacer política institucional. Y entonces, luego de ver a Alberto ahí, pues empezamos también a pensarnos en las ciudades, por qué nosotros, que éramos los que estábamos jalonando en los territorios los procesos sociales, por qué no soñar con esos espacios. Y bueno, nos dimos a la tarea incluso de hacer las cosas, de pensar la política de manera distinta, porque Colombia es un país que todo el tiempo está pensando en la lucha electoral, desde los miles de millones de pesos, desde comprar el voto, y nosotros nos pusimos súper juiciosos a decir, bueno, ¿cómo se hace la política distinta cuando no tiene? Entonces decíamos, la forma de hacerla es estar en la calle, y nos dimos a la tarea de soñar. Nuestra campaña, en comparación con los otros concejales, en Cali son 21 concejales, pero el que menos gastó, se gastó 40 millones de pesos. Nosotros nos gastamos 14 millones. Esos 14 millones los distribuimos mucho en estrategias de calle. Yo no tenía plata, y con nuestro equipo de trabajo dijimos, pues vámonos al sistema de transporte masivo, y nos íbamos todos los días al mío, a montarnos en el mío y a hacer campaña en el mío, a decirle a la gente, mire, yo soy igual que ustedes, también tengo que utilizar este sistema de transporte masivo, les pido que me conozcan, que yo quiero ser de esa institucionalidad. Y eso a la gente le caló mucho que yo fuera a su casa, que tocara puerta a puerta, que le dijera, venga vecino, venga, le cuento. O sea, fueron pues casi un año de trabajo en eso, y fuimos conociendo mucha gente que empezó a ver en nosotros el cambio de hacer la política, ¿no? Sí, claro. De esas formas de hacer la política. Y algo que creo que nos funcionó, y que creo que es importante también para pensarlo a nivel
del mundo este tema de cómo combinar eso que estamos haciendo en la calle con las redes sociales, porque cuando uno no tiene plata, pues el medio que uno pues puede hacer es el Facebook, ¿no? Entonces uno dice, no, todo por el Facebook, y eso nos funcionó, esa articulación de las redes sociales con otras formas de hacer la campaña. Y para terminar, porque me estoy alargando mucho, hubo algo que ideológicamente siento que tocó mucho, y fue que en Colombia el 60% de nuestra población es abstencionista. Es decir, no vota no le importa la política desde el voto. Nosotros nos dedicamos a mirar ese porcentaje y a decirle a la gente, y ese fue el eslogan de nuestra campaña, volver a creer. Porque yo les decía, la política nunca se va a acabar, así usted nunca se va a acabar, pero si usted vuelve a creer, va a ser ese 60% que transforme lo que está haciendo mal el 40%. Entonces, bueno, tocamos corazones y lo logramos, fue una sorpresa porque la verdad no sabíamos que íbamos a ganar, aunque soñábamos con ello, porque era muy difícil. Cali es una ciudad, la tercera ciudad más importante del país, campañas de 200, de 300 millones de pesos, y yo con 14 millones de pesos, lo logramos. Así que aquí estamos y bueno, haciendo el ejercicio. Ay, qué bueno. Gracias, Qué aporte enorme. Sí, sí. Enorme. Qué bueno. En tu perfil, y de acuerdo a lo que nos estás diciendo ahorita, pues vemos que tú eres una persona muy activista desde tu época de estudiante en defensa de los derechos humanos. Y una de las cosas que se piensa es que llegando a la política se puede lograr mucho de lo que se quería en esa lucha. ¿Cómo compaginas tú esa lucha que tenías desde estudiante con tu vida ahorita como concejala dentro del nivel político, especialmente viendo tantas masacres y tantas cosas que estamos viviendo en nuestro país, como la masacre de Llano Verde, en la que murieron 5 niños y otras más? ¿Tú cómo ves eso? ¿Sí es bueno llegar allá al consejo? ¿Se puede lograr lo que tú soñabas? Bueno, eso fue un encontrón, ¿cierto? O sea, llegar y verse ahí 1 contra 21, eso es un encontrón, y eso también pasa en el Congreso, en el Parlamento. Son como 20 contra 180, o sea, es una cosa que uno dice, bueno, lo vamos logrando y vamos rompiendo, pero entonces, ¿para qué nos sirve llegar a la lucha institucional? Entonces ahí fue donde nosotros hicimos como un análisis de, bueno, si somos 1 contra 20, ¿cuáles son nuestros alcances? Y en ese caso, pues decidimos ponerle 3 objetivos a nuestra curul. Nuestro primer objetivo es que, como somos 1 en medio de 20, pues nuestra curul nos tiene que servir, sobre todo es para ser tribuna de la garantía de los derechos de la gente. ¿Eso qué significa? Denunciar, posicionar, es cierto, ser la voz, como decíamos incluso en la campaña, ser la voz de la falta de garantía de los derechos de la gente. O sea, así sea que sea solamente un espacio para visibilizar lo que nos está pasando, eso ya es importante, porque otrora no nos pasaba, ¿no? O sea, hoy todos los días vemos una masacre distinta, vemos el asesinato de líderes, el asesinato de reincorporados, y antes eso ni siquiera lo podíamos visibilizar. Hoy por lo menos vemos un número de personas a nivel nacional que estamos diciéndole a organismos nacionales e internacionales, oigan, aquí nos están matando, ¿cierto? Eso es un primer objetivo. Un segundo objetivo es que no nos podemos quedar solitos. Si hoy es 1 contra 20, pues necesitamos que dentro de 4 años seamos 2 o 3, ¿cierto? Contra los que quedan. Entonces necesitamos aplicar esto que llaman el abrir campo, el poder entender que los espacios institucionales pues tenemos que ir rompiendo esa barrera de que nosotros los líderes sociales no podemos hacer la política, nosotros también podemos. Entonces, como si ahora solamente está el polo, pues como más adelante están los comunes, como está la UP, como está la Colombia Humana, llenando también esas curules del Consejo de Cali. Y la última, que es más soñadora todavía, pues tiene que ver con cómo ir rompiendo con esa correlación de fuerza que hoy tiene en mayorías ganadas la derecha, ¿cierto? Y es cómo vamos como irrumpiendo en ese gran poder que hoy tienen ellos, y que nosotros los alternativos, los democráticos y los de izquierda, pues queremos como ir posicionando también nuestra visión. Entonces, para responderte la pregunta, llegar ahí no es garantía plena de los derechos, porque lamentablemente es mucho camino el que nos falta por recorrer
porque 1 contra 20 no, pues es muy poco, pero por lo menos sí podemos estar visibilizando. Y bueno, un plus que nosotros tenemos desde el Consejo es que el actual alcalde es un alcalde de apertura democrática, entonces decidimos ser coalición para acompañar gobierno y a partir de ganar derechos mínimos. Entonces, en el primer año logramos 19 indicadores en el plan de desarrollo distrital, logramos que pasara un proyecto de acuerdo distrital sobre las construcciones de políticas públicas del agua en Cali, que a pesar de ser una ciudad que tiene 7 ríos, pues tiene muchos problemas de agua, y eso ya es una ganancia, chiquita, pero eso es ya una ganancia. Entonces eso nos permite ciertas ganancias sobre los derechos de la gente, pero sobre todo nos permite empezar a conocer el gobernar para poder más adelante, pues, ¿por qué no cambiar el gobierno? Que así sea. Vale. Perdóname, y por lo de la, qué pena, para ti, por lo de la masacre que comentaba Clara de Llano Verde, ¿tienes alguna actualización en qué está eso? Bueno, lo de la masacre fue algo que nos impactó porque fueron 5 niños en un mismo día, pero debo decirles que la situación dolorosa que tiene Llano Verde no para. O sea, se han dado otras nuevas situaciones en las que siguen asesinando personas en Llano Verde. Incluso si uno mira la historia de Llano Verde, pues es un territorio que está en el oriente, que incluso es paradójico, pero se crea para víctimas, víctimas del proceso de paz, que lo conforman más o menos un 70%, pero que estas personas, a pesar de que abandonaron su territorio, pues llegan acá sin garantías de nada, porque en realidad, una vez pasa la masacre de Llano Verde, el gobierno local se va con toda para el territorio, Duque vino y hizo promesas, pero a la hora de la verdad, pues no están aplicando las políticas de garantía de habitabilidad y de calidad de vida que necesitan las comunidades en Llano Verde y en todo el oriente de la ciudad, porque eso es una problemática de casi todo el oriente de la ciudad. Entonces, los avances es que el señor el mono, alias el mono, que era el más buscado, lo encontraron en Cartago, pero nosotros seguimos insistiendo en que pues seguimos insistiendo en quién los mató, ¿sí? O sea, porque una cosa es que hay una persona que haga la acción material, pero ¿qué hay detrás de toda la masacre de Llano Verde? ¿Y qué hay detrás de todo lo que pasó en Llano Verde? Y creemos que necesitamos más verdades sobre el asesinato de los niños. Entonces, esto apenas empieza, porque el que agarraron, pues dicen que la idea es que él pueda soltar más información, pero pues también hay mucho poder de por medio que pues nos tiene todavía en ascuas y sobre todo en ejercer una gran veeduría. Desde el Consejo de Cali lo hemos hecho desde la curul, ya nos ganamos hasta tutelas y todo por ahí, pero la idea es que estas personas pues puedan tener una verdad clara sobre lo que pasó con la masacre. Apenas empieza a esclarecer el asesinato de los niños de Llano Verde. Gracias, muchas gracias, Ana. Bueno, Ana, es muy difícil como cambiar el tema de esta masacre, de lo que está pasando, con esta pregunta que quisiera hacerte. Bueno, la Feria de Cali. La Feria de Cali es una fiesta emblemática de tu bella ciudad, como lo es los carnavales de Barranquilla, de mi bella ciudad también. Pero en mucho tiempo siempre tuvimos esa imagen, Ana, de que esa Feria de Cali fue manejada por el narcotráfico. Quisiera que nos dijeras cómo está en este momento o la feria en años anteriores y la feria virtual. ¿Qué pasó con la feria virtual del 2021? Bueno, contarles un poco de la historia. La Feria de Cali era un espacio muy popular, de hecho pasaba por la Quinta, que es como una avenida que conecta de norte a sur y nos permitía a todos los sectores poder gozar de la feria. Debo decirlo con tristeza, posteriormente con esta visión de ciudades que se venden para el modelo neoliberal,
el concepto de la feria fue cambiando, incluso quien más introdujo esa visión de cambio de la feria neoliberal, pues como la llamamos algunos mamertos, fue Jorge Iván en su primer mandato. Jorge Iván en su primer mandato empezó a hablar del tema de por qué no poner unas gradas para pagar, bueno, y se internacionalizó mucho más, para que no vamos a decir mentira, porque esos son los impactos que también tiene el modelo neoliberal, ¿no? La globaliza la feria. Entonces, la feria se venía realizando muy bien. Este año, pues lamentablemente choca con un contexto distinto, que fue el contexto de la pandemia, y bueno, había muchas expectativas con respecto de la feria. Primero porque esto fue en Colombia los presupuestos se aprueban con un año de antelación, ¿cierto? Claro. Entonces el presupuesto para la feria, que es un presupuesto además de destinación específica, es decir, que no se puede modificar, se aprobó en el 2019, ¿cierto? Nosotros, el nuevo consejo llega en el 2020 y le plantea al gobierno local que si va a realizar, por lo menos esa fue la posición desde nuestra club, que si va a realizar la feria, que se realice teniendo en cuenta a todos los sectores culturales que fueron fuertemente afectados por la pandemia, ¿cierto? Esa fue la visión con la que, digamos, nuestra club soñó con que se pudiera realizar esa feria. Ahorita más adelante les voy a contar un poco lo de la disputa que hay de poderes, pero pues la feria se realiza, digamos que no con todo el agrado de los sectores caleños, mucha gente, mucha ciudadanía, pues al ver una feria que se pone en un video, pues dice, ¿cómo van a gastar 12.000 millones de pesos en una feria como esta? Sumado también pues algunas críticas del mismo sector cultural que se quedó por fuera de la realización de la feria. Claro. Sobre este tema habrá que hacer control político, sobre este tema tenemos pendiente revisar pues cómo se ejecutaron los presupuestos, pues porque también ha sido un tema que ha sido el caballito de batalla para la oposición. Para la oposición. Para hacer quedar mal al gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué de todo eso que se está diciendo es real? ¿Qué errores se cometieron en la ejecución de esos presupuestos? Y lo que queda de esto es algo, pues, sobre todo un mensaje directo para Jorge Iván. Y es que, pues, tiene que escuchar a la gente. Tiene que escuchar cuando la gente le dice, hoy no estamos para este tipo de eventos, más bien miremos cómo se redireccionan los presupuestos. Entonces, la feria virtual para algunos fue un fracaso, para otros hay que evaluar bajo el control político y decir que creo que es importante que esto nos tiene que servir como ejemplo para que, dadas las condiciones que estamos en el 2021, pues se repiense de manera pues rápida qué se va a hacer con los presupuestos que se están ejecutando en ese tipo de acciones y cómo más bien reinvertir en el sector cultural que pues la está pasando muy mal en este momento. Gracias, Ana. Bueno, tú te has referido en varios momentos a Jorge Iván Ospina. Bueno, yo soy un poquito más grande que todos aquí, pues cuando hablamos de Jorge Iván, yo pienso en el padre, en Iván Marín Ospina, que tal vez en su momento era uno de los carismáticos dirigentes del M-19, un hombre muy del Valle del Cauca, un hombre que marcó ese momento en la historia de Colombia. Viendo un poco la muerte de Iván Marino, es algo muy violento, que lo vive muy de cerca Jorge Iván. Este muchacho se hace médico y es elegido 2 veces por voto popular en Cali. Dice uno, admirable. De otra parte, pues está en el sector, digamos, como de alcaldes progresistas, alternativos a este modelo absolutamente neoliberal. Pero bueno, son como apreciaciones muy de lejos las que uno puede tener. Tú que estás en el meollo de la acción política, de la administración local, quisiera un poco que nos contaras
¿qué visión tienes? ¿Cómo ves la administración de Jorge Iván Ospina? Bueno, este es un tema denso que espero contarlo así muy rápidamente para que no me quede nada por fuera. Bueno, como tú dices, Jorge Iván ya fue alcalde en nuestra ciudad. Cuando fue alcalde hace 8 años, muchas críticas surgieron por parte de los sectores de izquierda porque en su política de megaobras introdujo todo el paquete neoliberal en la ciudad. O sea, digamos que ahí vamos rompiendo esa idea de que Jorge Iván es antineoliberal. O sea, de entrada lo digo, no es un alcalde progresista. Tiene una apertura democrática que pudiese tener algunos tintes alternativos, sí, pero su modelo sigue siendo de la aplicación del modelo neoliberal con algunos visos de estado de bienestar. Eso sí lo puedo, o sea, eso como para caracterizar un poco el gobierno. Okay. Cuando Jorge Iván decide volver a ser alcalde, lo hace en un contexto en el que la ciudad tenía 2 candidatos más, uno del uribismo, es decir, de la ultraderecha, que es representado por Roberto Ortiz, a quien le dicen el Chontico, para que lo podamos identificar, y el otro es Alejandro Eder. Alejandro Eder, más del sector fajardista, hace parte del sector de la derecha, de lo que nosotros denominamos en la ciudad los cacaos, porque son los que han representado todo ese modelo agroindustrial de la derecha en la ciudad, ¿cierto? Del sector empresarial que además venía gobernando la ciudad con 2 gobiernos nefastos, que fue el gobierno de Rodrigo Guerrero y de Mauricio Armitage. Entonces, en ese contexto, a muchos nos tocó tomar decisiones difíciles, ¿cierto? O era la continuidad de ese modelo marcado el neoliberalismo, muy neoliberal, o era Jorge Iván, que iba a seguir siendo neoliberal, pero que iba a tener una visión de gobierno alternativo. Esa disputa se evidencia de nuevo ahorita ya con, pues, habiendo ganado Jorge Iván, porque son estos sectores los que siguen disputándose el poder. No sé si lo han notado, a nivel nacional se han abierto revocatorias en más de 7 ciudades, que son ciudades que tienen gobiernos alternativos, casi todos ganados por el Partido Verde. Entonces, cuando ganan estas elecciones en el 2019, pues se denomina como un triunfo del Partido Verde, que además muchos categorizamos al Partido Verde no como un partido ambientalista, sino más bien como un partido neoliberal con algunas tendencias o ambientalistas o de garantías del Estado democrático. Entonces, esas disputas se siguen viendo, no vamos a negar entonces desde esta curul que no es un gobierno popular, no es el nuevo gobierno que estábamos esperando, pero pues es la disputa en la que nos ponen el momento político, ¿cierto? Lo mismo un poco que pasaba con el gobierno Duque, Fajardo o Petro, ¿cierto? Sin decir pues que Petro no es progresista, porque Petro sí tiene unas tendencias marcadas hacia el progresismo muy importantes que hoy nos ponen pues, a soñar con un gobierno distinto. Entonces, eso es lo que implica el gobierno de Jorge Iván. Pero entonces, para conectarlo con la pregunta anterior, quienes están queriendo recuperar ese poder se están valiendo de esas malas decisiones que toma Jorge Iván para querer irrumpir con el gobierno. Entonces, hoy hay muchas críticas con el tema del alumbrado de la feria virtual, que ellos, la derecha sabe canalizar muy bien desde el populismo, para poder decir que el gobierno de Jorge Iván, pues obviamente es un gobierno que no tiene en cuenta a la gente, con lo que yo sí coincido, pero que creo que eso no tiene nada que ver con decir pues que este es un gobierno pues que cero pues tendría favorabilidades al estado de bienestar. Entonces es muy complejo, no sé si me hago entender bien, pero tiene que ver con que pues en este momento lo que nos pone a defender el contexto político es eso, ¿cierto? Es ese modelo sí neoliberal, pero que no podemos volver a entregarle ese poder a la élite empresarial que lo tenía antes, porque una diferencia marcada de la élite, del modelo de Jorge Iván al modelo de antes, es que el modelo de antes despojaba
O sea, le entregó todas las tierras a las grandes constructoras, despojó a miles de familias de los territorios de manera abrupta y por lo menos, insisto, con el gobierno de Jorge Iván, pues hay un campo mucho más democrático que nos permite, perdón, mínimamente entrar en discusión para garantizar derechos. Ellos no nos garantizaban derechos. Entonces ahí está la diferencia, que es muy chiquita, pero que sí es la diferencia en el marco de la garantía plena de los derechos que sí permite pues, Jorge Iván. Con falencias, porque eso sí, no vamos a decir, ha sido el mejor gobierno. Nosotros insistimos en que Jorge Iván tiene que escuchar a la gente en lo que la gente necesita uno, y pues con respecto de las críticas que se le han hecho por el tema de las contrataciones, pues tiene que salir a rendir cuentas. Un alcalde tiene que ver eso, cuando le están diciendo que está haciendo las cosas mal, pues que salga a rendir cuentas y sobre todo a corregir. Sí, así. Muchas gracias. Para eso estás tú como concejal ahí para hacer control político y necesitamos personas como tú, necesitamos más personas. Y cambiando, bueno, desde el principio hemos hablado de, bueno, en Colombia en muchas regiones pasan cosas increíbles que solo pasan en Colombia, y lo que reciben las comunidades a cambio siempre son maltratos, y entre eso pues todos los días veo uno cosas diferentes que pasan, y pues en estos días hemos visto lo de Buenaventura, las comunidades que siempre reciben maltrato, hay más pobreza, o sea, siempre las comunidades son las que sufren. Tú desde el Consejo, desde tu trabajo, ¿hay algunos planes de solidaridad con estas comunidades? Bueno, sí, mira, cuando tocan a Buenaventura nos tocan a todo el valle, eso sí ha sido ahí, claro. Ellos lo viven mucho más que nosotros, pero pues es importante que Cali, que además es la que está recibiendo en este momento a la población desplazada, pues tenga que tocarse, ¿no? Nosotros hemos estado en diálogo con, sobre todo, Secretaría de Bienestar, para que se pueda garantizar derechos a las personas que están llegando de Buenaventura, pues porque no tienen dónde dormir, no tienen alimentación y demás. Hoy precisamente vamos a hacer una movilización que empieza ahorita a las 5 de la tarde, donde nos vamos a expresar, pues también acompañando al pueblo hermano de Buenaventura, para que pues se pongan los ojos y las miradas sobre Buenaventura. Yo también aquí, yo no dejo de hacer análisis políticos y también quiero decirlo. Buenaventura hoy tiene un alcalde del Polo Democrático Alternativo, un alcalde que también es alternativo, y que nosotros hemos ido haciendo algunas lecturas de cómo este tipo de situaciones de seguridad se empiezan a recrudecer justo antes de las elecciones. Entonces, ahí hay un elemento bien importante que hay que analizar, porque recordemos que el uribismo siempre se ha sentado en sus campañas sobre la base de salvaguardar el territorio. Entonces, esto para decirle a Duque que él es uribista, pero es el presidente de la nación, y que en ese sentido tiene que enviar el Estado a ese territorio, tiene que cumplirle además al paro de Buenaventura, porque claro, no le cumplió al pueblo de Buenaventura cuando hicieron aquel paro pues que movilizó todo el suroccidente. Entonces yo sí creo que es importante salir a presionar a Duque para que garantice ese acuerdo, pero sobre todo a la gente en Colombia y a la gente que está en otros países que además sí pueden votar en elecciones nacionales, que entendamos este tema de la seguridad, que puede ser un caballito de batalla de la ultraderecha para empezar a posicionar voces de salvación en nuestro territorio, justo en un gobierno que es alternativo. Entonces, cuando los gobiernos son del uribismo, son los que más entregan resultados en términos de seguridad. Pero cuando los gobiernos son alternativos, las fuerzas militares, entonces ahí sí se hacen las locas. Entonces, yo sí creo que es importante tener ese componente de análisis político pre-campaña y el componente de exigibilidad al gobierno de Duque. Gracias. Precisamente en estas situaciones es que se puede ver como un poco el liderazgo o la falta de liderazgo que estamos teniendo. Quiero aprovechar como un mensaje que envían aquí por el chat de la transmisión frente a tu trabajo, y es que dicen que tú eres una de las pocas personas del pueblo que está en el consejo y que eres muy luchadora. Desde esa opinión que nos dan aquí y desde tu trayectoria, desde tu trabajo, desde la perspectiva política que tienes, ¿cómo crees que se puede promover el liderazgo en la juventud y especialmente en las mujeres? Que dejemos como ese miedo para actuar y para trabajar.
Bueno, esa es una pregunta bien interesante que a propósito también está tocando hoy el Partido del Polo Democrático, que se aproxima a su 5º Congreso Nacional para la toma de decisiones justo previo a elecciones, y es cómo entender a la juventud y cómo entender sobre todo la fuerza de las mujeres, porque yo creo que el reconocimiento a la garantía de los derechos de las mujeres es también el reconocimiento a lo que nosotras podemos hacer. Entonces, en el marco de la juventud identificábamos que si bien los jóvenes tienen una composición sobre todo etaria, debemos profundizar en la identidad de los sectores, ¿no? El joven campesino, el joven estudiante, la joven mujer, los jóvenes ambientalistas, que además tienen que conectar con estas otras expresiones de la juventud, que son feministas, que son ambientalistas, que son animalistas, ¿cierto? Que son de género, de luchas de género, y en ese sentido pues tendríamos que entrar a capitalizar. Algo que a mí me enseñó la movilización social, la construcción desde la organización, es que precisamente la organización es bien importante. Es decir, en el 2018 hubo una gran movilización que marcó la historia de Colombia, que fue el 21N, ¿cierto? El 21N fueron sobre todo los jóvenes los que salimos a movilizarnos, y necesitamos mirar cómo capitalizar esa juventud que se movilizó ya desmarcada del uribismo. Nosotros decíamos, no solamente son jóvenes, sino que son antiuribistas, y eso era una cosa que a ellos los movía. Entonces, esa pequeña característica que los movilizaba tiene que ir de la mano con entender cómo se mueve la política, cómo funciona lo institucional, y de esa manera pues atraerlos. Eso es parte fundamental, es una juventud que está mucho más informada, pero no tanto formada. Entonces necesitamos mirar cómo podemos mezclar las redes sociales con la formación política para que podamos articular sinergias y que los jóvenes pues demos ese segundito paso, que es el paso a organizarnos social o partidariamente. Yo estoy convencida de eso, porque si no hubiera sido por mi proceso, pues estaría solamente opinando en redes sociales y ya. En cambio, el proceso nos lleva a por qué es importante estar en el consejo, por qué es importante ir a la lucha, a la movilización, organizarse, hacer el periódico, ¿cierto? Todo eso que es clave en la formación política. Y a las mujeres, pues, solamente tendría que decir que, insisto, es una fuerza movilizadora gigante. Nosotras somos las que estamos en el territorio, las que hacemos el trabajo hormiguita, pero muy poco nos han reconocido. Muy poco nos han reconocido. Entonces yo creo que desde los mismos partidos políticos nos han invisibilizado, y esa es una disputa que hoy tenemos en el polo, decirles, bueno, nosotras somos el polo mujeres, y también cuáles son nuestros espacios y nuestras ganancias dentro de las listas, por ejemplo, cuando las listas las conforman sobre todo hombres, ¿cierto? Entonces, también podemos estar ahí. Entonces es eso, el reconocimiento, la información, la formación política, y el poder atraer y dar ese pasito de la indignación que es compartida, pero además de indignación de la organización para poder transformar, pues para podernos unir en ese sueño que es transformar el país. Yo creo que vamos por buen camino. O sea, el país está en un momento difícil por todo lo que implica el poder desde la institucionalidad. O sea, lo que el uribismo y la derecha plenamente en el Congreso, plenamente en los consejos y en las asambleas. Pero si nosotros seguimos por este camino que ya empezamos, de marcar diferencia, de tener gente en los espacios alternativos, es lento, pero es un proceso, y como proceso nos va a llevar a cosas interesantes. Yo tengo todas mis esperanzas puestas en esos jóvenes del 21N, tengo todas mis esperanzas puestas en las elecciones del 2022, y por eso queremos trabajar desde estos espacios, desde la curul, desde la calle, en eso de quién dijo yo, para juntarnos y ser una gran coalición sin vetos que nos permita pensar en un gran ganador que nos articule a todos en un acuerdo programático, eso sí, con un acuerdo programático que nos permita pensarnos y soñar un gobierno distinto.
Bueno, gracias Ana. Y también otro tema que nos interesa mucho y que nos puedes hablar, háblanos de quién dijo yo, si nos puedes hablar. Bueno, resulta que en este momento nos encontramos en campaña preelectoral 2022. Ya se han venido como, es curioso, pero las historias a veces, las historias tristes vuelven a repetirse a veces. Para ponernos en contexto, hay un sector de los democráticos que han venido encontrándose, el sector de Claudia López, de Angélica Lozano, de nuevo el fajardismo, Jorge Enrique Robledo que salió del Polo, y que están armando una especie de coalición, pero que dentro de su coalición pues han hablado de algunos vetos. Esos vetos es obviamente pues no dejar hacer coalición con otros sectores como el petrismo. Nosotros desde el Polo Democrático Alternativo lo que hemos dicho es no, necesitamos una gran coalición que nos permita a todos presentar nuestras cartas en una gran consulta que nos permita escoger un solo candidato sobre una base programática. El quién dijo yo tiene que ver con quiénes van a poner el corazón en estos 2 años para ganar un gobierno distinto, que tiene que ver tanto elecciones parlamentarias como elecciones presidenciales. Y el quien dijo yo está jalonando toda esa fuerza, ojalá lo logremos capitalizar del 21 de noviembre. Entonces le estamos preguntando a la gente, bueno, ¿quién dijo yo pues para cambiar este país en elecciones 2022? Y es una iniciativa que nace de partidos como el Polo Democrático Alternativo, que ha venido generando sinergias con la Colombia Humana, con un sector del Partido Verde, con la UP y con los comunes. Entonces esperamos pues que esto que se lanza hoy pues pueda tener un gran impacto en las elecciones del 2022, en el trabajo hormiguita, en el trabajo desde las regiones, para poder soñar pues no cometer sobre todo los mismos errores que cometimos en el 2018. Perdóname, los movimientos sociales están allí, tienen un espacio. Sí. Lo que pasa es que hay algunos, a ver, para contarles un poco, los movimientos sociales que otrora tenían mayor fuerza, pues han venido perdiendo algunos espacios, pues sobre todo desde la movilización que nos generó la pandemia y después del 21N, ¿no? O sea, lo que ha pasado en Colombia es que el 21N fue tanta la explosión de jóvenes en la calle que no se podía categorizar como un movimiento social como tal, sino una acción colectiva alrededor de la indignación y en contra del uribismo. Estos movimientos sociales que siguen vivos, que tienen fuerza viva, como el Congreso de los Pueblos, como el PCN, como el Coordinador Nacional Agrario, como FENSUAGRO, o sea, todos estos movimientos, CONAFRO, sí, todos estos movimientos sociales que siguen con su fuerza viva, claramente tienen que, pues van a ir articulándose en la medida en que los partidos políticos también se lo permitan. Entonces yo creo que el llamado es a todos, a los movimientos sociales, a la gente que no está organizada y a los partidos a poder generar un espacio que nos permita ganar una mejor sinergia electoral hacia el 2022. De sectores alternativos, de izquierda y democráticos. Ok, gracias, Ana. En esta búsqueda de mejores programas de gobierno, de un mejor país, hay muchos temas importantes y hay uno que desde tu especialización has venido trabajando y es el asunto de la lucha por la vivienda digna. ¿Cómo lo ves en este momento y cómo sigue esa lucha? Ay, bueno, sí, eso o sea, es nuestra lucha central, pero también debo decir que es en lo que menos tenemos avances, lamentablemente. Los gobiernos nacionales, además que es una política muy del gobierno nacional y pues que no la ven como una lucha importante, ¿cierto? O sea, no tienen en cuenta que más de 3 millones de familias en Colombia no tienen vivienda y nunca dentro de sus planes de desarrollo pues hay una política fuerte y certera frente al tema. Se intentó un poco, o no se intentó, se pudo haber desarrollado un poco más en el gobierno de Juan Manuel Santos desde Vargas Lleras, pero con una intención, y era una intencionalidad politiquera de la garantía de los subsidios de la vivienda para poder posicionarse en su gobierno, ¿cierto?
Entonces no ha tenido como un desarrollo importante. En Cali, por ejemplo, a propósito de nuestra lucha, que era la lucha de vivienda, hemos tenido a partir del gobierno de Jorge Iván solo un episodio en el que una tutela debía devolver los derechos de unos predios de utilidad pública y un desalojo. Pero digamos que ahí dimos como la batalla frente al tema. Ellos lograron tener un acuerdo con el alcalde en donde se está haciendo como un refugio temporal mientras se brindan garantías del acceso a la vivienda. Y pues se vienen desarrollando las políticas de antes. Interesante. Sí. Pero no es una política fuerte en los gobiernos, no es una intencionalidad directa y todo lo contrario, seguimos en esa visión de las ciudades de concentrar tierra para las grandes constructoras, para el negocio inmobiliario. Entonces se ve más desde ese lugar que como un derecho como tal. Bien, Anita. Ella quiere hablar algo. Sí, Anita, pues va, todo lo que hemos escuchado y de verdad que la linda experiencia que has tenido como líder nos da como, siempre nos da esperanza, ¿no? Escuchar personas como tú de lo que hacen y pues lo que hablabas desde el principio con tu campaña, es una campaña que con lo que nos contabas que a veces uno y la mayoría de personas en Colombia no creen en política, no quieren participar, pero hay que lanzar ese mensaje siempre, siempre que hay que volver a creer, de creer como personas como tú, como hay muchos líderes que hacen las cosas bien, que a pesar de ser 1 contra 21, las están haciendo y están con esa moral, con esa alegría de seguir trabajando por Colombia. Igualmente a los líderes, ¿no? Que están trabajando y que como hoy necesitamos una unidad para poder avanzar en todo esto, para poder tener más gente en los diferentes espacios. Entonces, pues como para terminar, que nos lances un mensaje a los líderes, a las comunidades, a que hay que seguir confiando, hay que seguir unirnos y a preguntarles y que todos ojalá digan, muchas personas que digan, ¿quién dijo yo? Entre nosotros estamos nosotros, creo que vamos a decir yo. Sí. Bueno, para ustedes que pues me encantaría decirles así como con mucha alegría y con la certeza de que ya pueden regresar a nuestro país porque las cosas están bien. No saben cómo me encantaría decirles eso. Pero lamentablemente cada día seguimos viendo cosas bien duras en nuestro país. Pero a mí lo que me llena de mucha esperanza, y yo creo que, yo insisto, para mí el 21N fue madre, o sea, la marca de la esperanza. Creo que ese 21N y lo que ha pasado aún en el marco de la pandemia es una esperanza que vuelve a renacer para nosotros y nosotras. Y no lo voy a decir también sin pena, o sea, lo que marcó también la Colombia humana y el gobierno, no como Colombia humana de lo que es hoy, sino el sueño de la Colombia humana con Gustavo Petro, sumado al 21 de noviembre, es para nosotros una lucecita en el camino. Así que créanme que nosotros desde acá, con todas las adversidades que tenemos, con todas las masacres, con el tener que salir cuidándonos la espalda en la calle, con tener que contar nuestros muertos, estamos dándola toda, estamos aquí pues poniendo el alma, el corazón y el cuerpo para poder cambiar este país y bueno, que sé que lo vamos a lograr en algún momento, mínimamente un gobierno distinto y que vamos a poder soñar con por lo menos por ahora la garantía del Estado de Derecho. Entonces creo que es eso, es seguirles diciendo que estamos aquí para darla toda, que también sabemos todo lo que ustedes han dado por la construcción de nuestro país y lo que siguen dando aún desde estos lugares, y que quiero llamar a toda la gente que está en nuestra Colombia viéndonos y a la gente que está en el exterior también viéndonos, a juntarnos por ese sueño de una Colombia distinta, por una Colombia que esté cargada sobre todo pues de justicia social. Entonces en ese sueño estamos y aquí estamos pues dando la vida para que eso pase. Y pues son los sueños todavía siguen siendo los sueños. Qué bueno, Ana, muchas gracias por todo. De verdad que una gran invitada. Podríamos hablar horas y horas porque hay muchos temas y qué rico hablar contigo. A ver, Clarita, para despedirnos, un mensaje para Ana. No, nuevamente agradecerle el estar aquí con esos mensajes de esperanza y saber que pues nos representan allá en el mundo político
personas que piensan como tú. Muchas gracias. Gracias, Clara. Pati. Bueno, que solo decirte desde mi corazón que eres una mujer de paz, eres una mujer de esperanza, eso somos nosotros, y de verdad un gran abrazo, un orgullo grande, y tenemos juventud bella, tenemos gente hermosa, y ahí está la prueba, y eso, muchas cosas se van a venir. Gracias. Gracias a ti, Patricia, por la invitación. Tú me dejaste sin palabras, sobre todo porque ¿qué día hablaba con mi familia? Y me preguntaba a mi mamá cuándo iba a visitarla. Y tú lo acabas de decir, le acabas de poner fecha. Acabas de determinar en qué momento vamos a regresar a ese país. Gracias por esa esperanza. Gracias, Ana, por todo ese ánimo y toda esa vitalidad que tú transmites. Desde acá, lo que modestamente podamos hacer, cuenta con amigos, cuenta con los brazos abiertos, que estaremos haciendo lo necesario y lo posible para acompañarte todas las veces que así lo requieras. Desde aquí, mi corazón y todo mi aprecio, mi admiración y mi solidaridad. Muchas gracias. Reitero las palabras de Patricia, me uno a las palabras de Clarita. Y esperamos que esta sea la primera de muchas veces que nos encontremos contigo y con los movimientos sociales de Cali. Gracias, Gustavo, gracias a ti. Bueno, nada, espero poder ir a visitarlos en algún momento. Aquí es tu casa. Claro, por supuesto, aquí bienvenida. Es tu casa. Ojalá sea muy pronto. Aquí es tu casa, como la casa de todos los líderes que quieran acompañarnos. Igualmente nuestros seguidores que te escribieron harto para que los mires después y personalmente les contestes. Igualmente, pues para invitar a que todos los jueves estaremos acá. Tendremos 2 invitados de política también. El próximo jueves tendremos a Inti Asprilla y el próximo David Racero. Es para que nos sigan acompañando y, como dice Gustavo, somos una familia. Cuente con nosotros y muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Gracias. Con una canción de Cali. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta muy Estaba pronto. por ahí quedan mis contactos, cualquier cosa a la orden. Vale. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Listo, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, Mauricio, chao, Clarita. Hasta el jueves, gracias a todos. Hasta el jueves, Muchas gracias. gracias. Gracias.